Práctica 6. Campo magnético producido por bobinas. Objeto de la práctica. En esta práctica se medirá el campo magnético a lo largo del eje de una bobina cilíndrica, solenoide, y se estudiará su dependencia con la intensidad de corriente y con diferentes parámetros geométricos, como el radio de la bobina y el número de espiras. Fundamento teórico. Consulte el boletín para estudiar el fundamento teórico completo de esta práctica. Una bobina cilíndrica o solenoide es un alambre enrollado en forma de hélice con espiras muy próximas entre sí. En la región rodeada por sus espiras, el campo magnético es intenso y uniforme. Mediante la ley de Biot-Savart se calcula el campo magnético en un punto del eje de la bobina, que depende de la intensidad que circula por ella, I, la longitud, L, el radio, R, el número de vueltas, N, la permeabilidad del vacío, mu sub 0, y la distancia al centro de la bobina, Z. Si la longitud de la bobina es mucho mayor que su radio, se desprecia R frente a L, y para el centro de la bobina, Z igual a 0, el valor de su campo magnético en dicho punto solo depende de la intensidad de corriente que circula por ella y de la densidad de espiras, número de vueltas por unidad de longitud. Descripción del instrumental. El montaje experimental consta de varias bobinas de diferentes diámetros y número de vueltas. La bobina se conecta en serie con el amperímetro, el reostato, que es una resistencia variable, y el generador. El teslámetro, junto con la sonda Hall, se utilizará para medir el campo magnético en el interior de la bobina. El soporte de la sonda Hall se sitúa encima de una regla graduada, permitiendo situar esta en los puntos de medida. Las bobinas deben manipularse cogiéndolas por los extremos, nunca por los hilos conductores. Medidas en el laboratorio. Dependencia del campo magnético con la corriente. Se toma la bobina de 300 espiras y 26 milímetros de diámetro y se conecta en serie al circuito formado por el generador, reostato y amperímetro. Se coloca el extremo de la sonda en la entrada de la carcasa de la bobina. Se anota la posición de la sonda S1 en la ficha. Se desplaza la sonda hasta el otro extremo de la carcasa. Ajuste la altura de la bobina para que la sonda esté centrada. Se anota la posición S2. Se pone a 0 el teslámetro girando el dial. Se coloca la base de la sonda en la posición S1 y se desplaza, introduciendo la sonda en el interior de la bobina hasta llegar al centro de esta. Para ello, se calcula el valor medio entre S1 y S2, que nos indica la distancia que hay que desplazar la sonda. Se hace circular una corriente eléctrica por la bobina desde 0,2 hasta 1 amperio en intervalos de 0,2 amperios. Para modificar el valor de la corriente se modifica el voltaje del generador, pero la medida directa de la intensidad se toma en el amperímetro. Con la intensidad de corriente fijada se anota lo que marca el teslámetro. Cada vez que se cambie de bobina hay que bajar la intensidad de corriente. Dependencia del campo magnético con la posición. Se toma la bobina de 300 espiras, 41 milímetros de diámetro y 16 centímetros de longitud y se conecta al circuito. Se coloca el extremo de la sonda en la entrada de la carcasa de la bobina, anotándose la posición S1. Luego se desplaza hasta el otro extremo y se anota la posición S2. Se sitúa la sonda en el centro de la bobina y se anota la posición S0. Se hace circular una corriente eléctrica por la bobina de 1 amperio. Se desplaza la sonda hacia la derecha y se anota el valor del campo magnético. Se desplaza la sonda de 2 en 2 centímetros, acercándose a la bobina y se mide el campo magnético en 12 puntos más a lo largo del eje de la bobina. Dependencia del campo magnético con la densidad de espiras N. Se toma la bobina de 75 espiras, 26 milímetros de diámetro y 16 centímetros de longitud y se conecta al circuito.
Se sitúa la sonda en la posición S sub 0, en el centro de la bobina, siguiendo el mismo procedimiento del apartado anterior. Se hace circular una corriente eléctrica por la bobina de 1 amperio. Se repite el procedimiento anterior con la bobina de 26 milímetros de diámetro y 150 y 300 espiras. Análisis de los datos. Complete la ficha de laboratorio y responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones del boletín de la práctica.